día el Señor Jesús terminó de hablar y de hacer milagros. Comenzaba ya a verse las primeras sombras del atardecer sobre el mar de Galilea. Inclusive en algunas casas se veían y se notaban las primeras lámparas encendidas. Jesús tomó una decisión. Le dijo a sus discípulos, subamos al barco y pasemos al otro lado. Evidentemente, esta decisión que había tomado tenía como objetivo poder mostrar su gloria. Quédate un ratito conmigo y te voy a contar lo que pasó en aquel atardecer en las aguas del mar de Galilea. Soñaba con encontrar el camino, la verdad y la vida verdadera. Qué alegría es para mí que vuelvas a visitar nuestro canal. Acá estoy, parado mirando el mar. Qué hermoso es el mar. Mis pies se mojan mientras me deleito viendo el mar. Se mojan como los pies de las personas que se acercaron aquel día para escuchar al Señor Jesús. La gente se amontonaba junto a Jesús, quien desde un barco que usaba a manera de púlpito les enseñaba la palabra de Dios amorosamente. Claro es que a orillas del mar de Galilea, un día como hoy, Jesús termina su trabajo. Había curado a muchas personas e inclusive había enseñado la voluntad de Dios para ellos. Jesús les había hablado sobre el reino de Dios por medio de parábolas, pero ahora un puñado de ellos habrían de ver un tremendo milagro. Solo 4 versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos son necesarios para contarnos una historia maravillosa. La multitud fue despedida y Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Estando en territorio de Galilea, va hacia el territorio de los Gadarenos. Mirá qué hermosos. Estos son barcos pesqueros. Las olas contra la costa y el comportamiento de los pájaros parecía anunciar que algo ocurriría en aquel atardecer. Jesús y sus discípulos subieron al barco. También dice Marcos que algunas pequeñas embarcaciones viajaban alrededor del barco de Jesús, embarcaciones pobres, de pescadores, seguramente menos coloridas que estas. Pero, sorpresivamente, se levantó una gran tormenta. Las sombras de aquella noche envolvieron sorpresivamente los barcos que cruzaban el mar de Galilea, perdieron el rumbo y ya no se veían unos a otros, presagiando una calamidad. Miraban hacia atrás y no veían la orilla de la que habían partido. Miraban hacia adelante y no veían la orilla a la que querían llegar. Esta situación refleja lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio, de paz y tranquilidad son alternados con periodos de prueba y dolor. Pero como vemos en el pasaje, todo es preparado y dirigido por el mismo Señor. Podemos, querido hermano, querido amigo, estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tormenta. Pero igual les hizo cruzar el mar. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque las situaciones prácticas son la única manera de completar las enseñanzas teóricas que recibimos de Él. Ahora había llegado el momento de poner en práctica todo lo que habían aprendido. ¿Cómo estaba la fe de los discípulos en semejante situación? Hombres experimentados. 4 de ellos como mínimo tenían experiencia pescando en el mar porque eran pescadores. Sin embargo, fueron presa del pánico y de la desesperación. En medio de la confusión y del terror que la tormenta provocaba en sus corazones, se dieron cuenta que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Durante la tormenta Jesús permanecía dormido en la barca. Después de un día de trabajo,
estaba cansado, agotado y necesitaba descanso y sueño. De ese modo que ni las olas, ni el ruido del viento, ni los gritos de los discípulos, ni el movimiento del barco que era llevado de aquí para allá, nada de eso fue capaz de despertarlo. Además, confiaba en su Padre Celestial. Su sueño era tranquilo en medio del mar agitado. Esto me sigue demostrando su plena confianza en su Dios y en su Padre. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes en medio de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana, como lo hace con vos y conmigo. Las tribulaciones y las pruebas nos muestran nuestra inutilidad, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, aún en el ambiente o en las circunstancias que creemos dominar bien. Estos momentos nos quitan todo el orgullo y autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia y clamar por el oportuno socorro. A veces, como los discípulos, pensamos que el Señor no se preocupa, que el Señor está dormido y que no atiende nuestras necesidades. El Señor viaja con nosotros, aún en medio de la tempestad. Fuertes ráfagas de viento reemplazaron la brisa serena de Galilea y provocaron enormes olas, de tal manera que la barca se anegaba, es decir, se estaba llenando de agua y se hundía. Entonces despertaron al Señor y le dijeron: Señor Jesús, ¿no temes por nuestra vida? ¿No te preocupa que estamos a punto de perecer? Dice el Evangelio que Jesús se levantó y, puesto en pie, increpó al viento y a las olas, se hizo gran bonanza y la tormenta cesó. La luna brilló enorme, las nubes se disiparon y el cielo de Galilea se llenó de estrellas. Se abrazaron entusiasmados unos con otros y de los barcos que les acompañaban se escucharon gritos de júbilo en presencia del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo no solamente increpó al viento y a las olas, sino que también a ellos los retó. ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Por qué estáis llenos de miedo? ¿Por qué no tenéis fe? Llegaron a la orilla y este incidente hizo que se preguntaran unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Claro, el hombre que dormía sobre el cabezal era Dios manifestado en carne. Al levantarse y ponerse de pie con autoridad, mandó al viento furioso y al mar embravecido para que se callaran inmediatamente, y se hizo gran bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista: tú, Dios, tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, decía el salmista, más que las recias ondas del mar. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesucristo. Se dieron cuenta de que estaban en la misma presencia de Dios. Sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo aceptar que el mismo que dormía cansado era Dios? Cuando la tempestad se calmó, volvieron a tener temor, ya no por las olas y por el mar, sino por la majestad de Jesucristo. Habían visto de lejos la orilla, habían remado entusiasmados para alcanzarla. Ahora, la hora había avanzado, pero no era demasiado tarde para adorar al Señor Jesucristo. El Señor les enseñó que ninguna fuerza puede destruir el plan de Dios para salvarnos.
No existe tempestad tan grande que pueda impedir el avance de su gracia en nuestra vida. Como los discípulos en aquella barca, la iglesia navega hoy en medio de una gran tormenta en el mundo, pero navega hacia la patria celestial con Jesús. Sobre ese barco estaba la iglesia entera, la salvación del mundo, el porvenir eterno de toda la humanidad. Hermano, deja que el Señor te lleve aún hacia la peor tormenta. Él sabe lo que hace. Verás su gloria a tu lado. Amigo, invítalo a Jesús a la barca de tu vida. Estarás seguro ahora y por toda la eternidad. Qué bueno que hayamos estado juntos otra vez. Si esta breve meditación de la palabra de Dios ha sido de bendición para tu vida, te invito a que la compartas. Además, recordá que podés suscribirte a mi canal. Inclusive podés activar la campanita, de ese modo YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo material. También te invito a escuchar una canción de mi última grabación. Gracias, hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.